Hola, soy Coral González, bienvenidos al Santuario Libres al Fin, un santuario de animales que son usados en la industria del consumo. Chabela iba hacia el matadero en un camión alrededor, junto con otras 30 vacas. Saltó del camión que la llevaba al matadero y estuvo corriendo por una de las avenidas más transitadas. Hubo mucha policía involucrada, protección civil, y trataron pues de quitarla de la avenida porque corría peligro tanto ella como las personas que iban en los vehículos, y se cayó al lecho de un río unos 10 metros más o menos. Y bueno, como quiera pudimos, nos costó a todos como 2 horas, pero se pudo rescatar, pudimos sacarla. Chabela es una vaca muy desconfiada, yo creo que le fue muy mal, venía muy maltratada, también venía con muchas enfermedades, hizo que iba hacia el matadero a ser, ahora sí que animal para consumo, y aún así venía llena de enfermedades. Ya ahorita está mejor, por lo mismo desconfía mucho de la gente. Chabela necesita conocerte para que te puedas acercar, y bueno, nos costó también poder acercarnos a ella pues meses. Entonces, entre esos tiempos, Wicca se le ocurre saltar del camión que lo llevó al matadero. Salen las noticias y Blanca la ve, me llama, ¿sabes qué? Que hay un cerdito, dijo cerdito. Hay un cerdito bebé que se saltó y lo atropelló un carro. ¿Qué onda? Vamos a ver qué. Pues vamos, y bueno, tremendo cerdón. En aquel entonces era así, pero realmente era una bebé comprada en mostadita. Y después de como un año que estuvimos yendo y viniendo, resulta que saltan ahora unos chivos, ¿no? Saltan los chivos y andan corriendo por una de las calles más concurridas, con más tráfico de Monterrey, unos chivillos de este tamaño, ¿no? 6, y una con la pata rota. Él es Paco. Él saltó junto con sus 5, bueno, no sabemos si son hermanos, pero venían juntos. Eran 5 cabritos bebés, tenían yo creo que como unos 3 meses, que es más o menos la edad donde ya no los podían vender como cabritos, como el alimento, por ejemplo, que se usa aquí en el norte mucho, como comida típica. Y ellos iban en camino a un mercado, o sea, iban a ser vendidos para carne y su consumo, y venían en unas condiciones que, bueno, nada salubres. También Emma, que tenía el machetazo, le costó mucho confiar en nosotros. Yo creo que un año más o menos en que ya se acerca. No es tan sociable con nosotros como todos los demás, porque la verdad es que la manejaron muy mal los humanos. Duramos como unos 8 meses en curarlos a todos de las enfermedades que tenían, porque se curaban de la piel y les salía diarrea, se curaban de la diarrea y les salía una infección, venían muy mal. La cuestión del libre pastoreo obviamente es una frase que usa la industria para que el consumidor se sienta bien al comprar el producto. Entonces, el hecho de que sea de libre pastoreo es simplemente que no tengan jaulas, pero puede ser un cuarto de 1 por 1 y pueden haber 200 gallinas y es libre pastoreo. Eso no significa que no sufran o las traten de otra manera diferente. Y no... Bueno, Marley lo rescatamos cuando estaba chiquito, tenía yo creo como unos 8 meses. Fue utilizado para hacer experimentos en una escuela de veterinaria, y bueno, al principio era muy desconfiado obviamente de la gente, y ahorita es una cosa hermosa. Y bueno, ya tiene 2 años con nosotros.
nos tardamos mucho en poder traer a Yoko y Lennon, que eran 2 borregos que estuvieron muchísimos años explotados en condiciones muy malas, estaban muy flacos, no estaban bien alimentados. Primero, como a las 2 semanas de llegar, falleció Lennon. Le hicimos la autopsia para ver qué era lo que había pasado y tenía de todo, o sea, era una bomba de tiempo. Tenía mal el hígado, el riñón, tenía neumonía, tenía muchas cosas y bueno, desafortunadamente estuvo muy poquito tiempo con nosotros y para nuestra sorpresa Yoko estaba embarazada. Yoko estuvo aquí desde febrero, agarró otra vez, ya tenía buen peso, estaba muy saludable, tuvo a Molly y al tener a Molly pues se descompensó toda por obviamente el maltrato que había tenido a lo largo de todos los años que estuvo en esa situación de negligencia. Y a los 2 meses más o menos, o 3 meses, cuando Molly precisamente ya comía sola, Yoko falleció. No había nada que podíamos hacer por ella, todo le fallaba, o sea, eran animales que venían en muy mal estado. Pero bueno, Yoko sentimos que realmente esperó hasta que ya Molly pudiera comer solita y ya se fue. Entonces, lo que estamos buscando es que no se vea como un refugio de animales, sino más bien como un lugar donde la gente pueda restablecer ese vínculo que hemos perdido. Generalmente de niños hemos tenido experiencias muy gratas con ciertos animales, no solo perros y gatos, sino de otras especies. Y en algún momento de nuestra madurez hemos perdido ese vínculo. Entonces una de las funciones del santuario es restablecer ese vínculo y que la gente comprenda que no solo los animales domésticos tienen sentimientos y que son animales que tienen la misma capacidad de sufrir, de tener alegrías, de divertirse, que hacen también, te sacan una sonrisa igual que un perro y un gato, y es bien importante porque la gente no está acostumbrada a conocer animales que son explotados para el consumo, solamente los ven ya cuando están en el plato, no como seres vivos igual que un perro o un gato.